Buenas noches, y lo que tiene que ver con todos estos días en los operativos tanto de la policía, la Senat, el Ministerio Público y otras autoridades que fueron atacando a algunos referentes importantes como líderes que tienen las cárceles. Veíamos Tacumbú, pero veíamos también cómo se perseguía en lo que hace a otra zona, tratando de liderar desde afuera el mundo narco, desde la marihuana, e incluso varias bajas entre los criminales. Esta noche queremos ocuparnos de todos estos operativos. Uno de ellos era Veneratio, que veíamos en estos días que tuvo un gran impacto. Para ello, esta noche vamos a contar con un invitado de lujo, comisario retirado, Antonio Gamarra. Comisario, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, para usted y para toda la teleaudiencia. Bueno, un gusto siempre contar contigo, comisario, cuando se trata de analizar los hechos. Preparamos unos informes que queremos compartir contigo para entrar de lleno en el detalle, porque para hacer un repaso, veíamos cómo de madrugada, en uno de estos días, intervenía tanto el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, la Fiscalía, dentro de Tacumbú, para ir contra Armando Javier Rotela. Y te voy a preguntar después algunos antecedentes acerca de él y por qué se logró básicamente este éxito. Queremos compartir con la teleaudiencia un primer resumen de este caso, comisario, y a la gente que nos acompaña esta noche en el programa Voces a través de A24. Así resumimos el operativo Veneratio. Hay heridos de bala, desde los helicópteros los propios policías están tirando a matar. Los efectivos policiales fueron repelidos por disparos de arma de fuego a mansalva. ¡No! Tenemos 36 heridos dentro de las fuerzas policiales, de los cuales tenemos una docena de heridos con armas de fuego y que hoy día están internados en diferentes centros asistenciales y la mayoría de ellos en el hospital de policía. Tenemos traumatismo, la mayoría son heridas por proyectil de arma de fuego. Tenían armas de fuego, explosivos, tenían armas contundentes, cortantes, punzantes, tenían perros como la de la raza Pitbull, también tenían explosivos almacenados, digamos, en las celdas. Los efectivos policiales fueron repelidos por disparos de arma de fuego a mansalva. Vamos adelante. Ya no podemos, ¿verdad? Seguimos, Obviamente se entregó, ¿verdad? Inicialmente la situación era que ellos iban a poner resistencia hasta lo último, pero no había forma por la saturación de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona y los medios que se puso a disposición del Ministerio de Justicia para ingresar dentro del penal, tanto por tierra como por aire. ¿Tiene cuchillo? Ahora no. Corto plazo, como se ha propuesto, el Estado haya vuelto a tomar el control absoluto de lo que es la unidad penitenciaria de Tacumbú. Una misión patriótica que tuvo como saldo la lamentable pérdida del suboficial ayudante Martín Mendoza, quien con mucho valor y sentido del deber nos dejó su ejemplo de determinación para seguir luchando contra los grupos criminales. Este operativo que se ha llevado a cabo esta mañana también tuvo las bajas del otro lado, 9 bajas dentro de las personas privadas de libertad, pero aclarando de que el control total y el control absoluto lo tiene ahora el Estado. Parte del informe que preparó nuestro equipo de prensa acerca del operativo Veneratio, que observando un poco en su definición habla de una veneración, de una fidelidad a Dios y la patria, para utilizar como nombre, comisario. Y ya entrar a escuchar tu opinión.
¿Por qué crees que se esperó hasta este momento para incursionar contra casi 2.900 internos en una cárcel que se habla mucho del hacinamiento? ¿Cuál es tu punto de vista, comisario? Yo creo que se llegó a este momento porque fue detectado ya tarde. Esto ya empezó con la detención de jefes de grupos criminales de Brasil que habían escapado de su país y han venido a vivir acá en Paraguay. Tanto establecer como residencia y también como base de operaciones. Ejemplo, Jarvis Pavão. En el 2017 empieza esto de estas organizaciones criminales en las cárceles con la implementación del PCC, que vino de la mano de esos líderes criminales. ¿Por qué estos líderes criminales brasileños no querían irse a su país? Acá ellos fueron detenidos y procesados por otros delitos, mientras que en su país ya tenían condena por algunos por 30, 40, 50 años. Y es muy sencillo, ellos se sentían cómodos acá en nuestras cárceles, seguían operando, seguían trabajando, entre comillas, y además de eso se hacían de famosos secretarios, que así popularmente se les llama en nuestras cárceles a los que colaboran con ellos. ¿A cambio de qué? A cambio de comida, a cambio de un poco de efectivo, un poco de cigarrillo, y después, en los últimos tiempos, ya con drogas. Ahora, y ese es un problema que tenemos en nuestras cárceles, que hay poca alimentación. Ellos viven de la caridad de otros reos que tienen más recursos. Por eso es que existen las cantinas en los diferentes pabellones, los pequeños restaurantes, y que son explotados y pagan una suma de dinero para explotar esos negocios, sí, dentro de la penitenciaría. Y se fue agrandando. En el 2017, te estaba diciendo, se llegó a contabilizar, porque ellos iban contando cada reo que se afiliaba a su organización, se le tomaba un juramento. El PCC tiene un estatuto. Hay que recordar que el PCC fue fundado precisamente en las cárceles de Brasil y que se convirtió en un movimiento poderoso, una organización poderosa que fue después imitado por otras organizaciones en el mismo Brasil y que ahora es imitado por el Clan Rotella. En el 2017, finales de 2017, oscilaban en una cantidad de 70 aproximadamente. Iba creciendo. Sí. Hoy en día, el PCC en nuestras cárceles están, y fuera de las cárceles también, están alrededor de los 1.300. Y a raíz de esas peleas que hubo entre ellos, recordarás aquello que ocurrió en la cárcel de San Pedro, cuando le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza a unos cuantos. Eso se practicaba en las cárceles de Brasil. Qué bárbaro. Y las cárceles de Centroamérica. Y nosotros estamos copiando de ellos. Y de ahí el Clan Rotella empezó a crecer vertiginosamente. Estamos hablando ahora de más de 5.300. ¿Cuánto? 5.300 aproximadamente en afiliados Paraguay. Ahora. ¿En las cárceles? En las cárceles y afuera. Comisario, y en la cárcel de Tacumbú se estimaba una cantidad de 700 aproximadamente. ¿Del PCC? ¿Frente? No, del Clan Rotella. Del Clan Rotella, el 700. PCC prácticamente no tiene presencia ahora en Tacumbú. Imagínate. Más bien, tengo entendido que fueron separados y tengo entendido que en San Pedro es su punto fuerte ahora. La cárcel de San Pedro. Pero también la mayor parte están afuera. A ver, tomando como las cárceles, o sea, tomando como el puesto de comando, su PC, las cárceles, estas bandas criminales, si tuviéramos que ordenar, darle un orden por la cantidad de ellos y cómo impactan, ¿sería el número 1 el PCC? Era el número 1, pero ahora es el Clan Rotella, al menos en cantidad. ¿Y segundo sería el PCC?
Segundo el PCC. Tercero sería Bermello. Ahora, el PCC, ¿por qué pasó a ser segundo? Simplemente porque fue descabezado. Ha perdido fuerza. Sus líderes fueron llevados todos a Brasil. Yo creo que fue una buena medida del gobierno anterior, que desde el comienzo, yo participé en los programas de gobierno, del futuro gobierno en aquel entonces, 2017-2018, y nuestra propuesta era eso, expulsar a los narcotraficantes que tienen condena en Brasil. Porque acá ellos son detenidos, normalmente son detenidos por tenencia de documentos falsos. Porque vienen con documentos falsos con una identidad falsa porque tienen orden de captura en su país de origen. Y una vez que son capturados, son procesados porque eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasa? Esa expectativa de pena son de apenas unos meses. Sí. Sin embargo, en Brasil tiene una condena una expectativa de pena de 50, no es expectativa de pena, condena ya confirmada de 30, 40, 50 años. Por eso ellos prefieren quedarse acá. Y aparte de eso, una vez en la cárcel, ven la fragilidad de nuestro sistema y utilizan como base operaciones cómodamente la penitenciaría. Entonces, para insistir en la pregunta, comisario, en este momento, entre las bandas criminales que lideran las cárceles, número 1 es el Clan Rotela. Número 1 es el Clan Rotela. Número 2. Número 2, PCC. Número 3. Y después están, por ejemplo, Comando Bermello, que serían unos 20 aproximadamente en nuestras cárceles. El ACA, 18 aproximadamente. Dentro de las cárceles. Dentro de las cárceles. ¿Qué más? ACA y el EPP. Y después están dos que son de Comando Catarinense, que no recuerdo dónde fueron detenidos, pero ellos están de esa organización identificados específicamente. ¿Cómo se mueven estas bandas dentro de las cárceles, comisario? Ejemplo, el Clan Rotela, que aumentó en número. Siempre veíamos a Armando Javier Rotela, que se lo bautizó como el zar del microtráfico o del crack. Sí. Si ya salió del microtráfico o si se mantiene, ¿cuál sería su recurso económico? Y su venta es al menudeo, pero se habla que él ya fabricaba las drogas dentro mismo del penal y desde ahí mismo estaba distribuyendo. Y todo eso es posible. Laboratorio. Si tenían, le llegaron armas de grueso calibre. Sí. Por supuesto, tiene los contactos y tiene la capacidad de hacer eso. Y su capacidad económica, yo creo que hasta ahora es desconocido, porque habría que ver qué se encontró en el allanamiento, ¿verdad? Sí. De la cárcel. ¿Dónde tiene su dinero? Porque estaba ya también incursionando en el sicariato, Sí. que es también una industria. A ver, alguien quiere mandar matarle a alguien y se paga por eso, ¿verdad? Entonces es una industria que estaba emergiendo y que él era el principal jefe en ese sentido. Fíjate vos, comisario, que encontraron a 48 mujeres en su interior en esta cárcel en cercanías de Armando Javier Rotela al momento de la intervención. Encontraron perros de raza pitbull, encontraron gallos de riña. También ahí en la jungla encontraron que tenía en su celda este señor plasma, tenía aire, oficina propia, gimnasio, sistema de seguridad, freezer, y en su interior tenía bichos raros, salvajes, carnes de armadillo, pescado, salmón. ¿Qué nivel tenía, eh? Por eso hablamos de fragilidad del sistema. Porque si eso tenía, quiere que si alguien estaba complicado. Y estamos hablando acá hay que ver la preparación de los agentes penitenciarios, el salario que perciben estos agentes. Hay que hacerle un seguimiento. Y las personas que dirigen estos establecimientos. Yo critico mucho la designación de gente que no tiene preparación. Y una vez un amigo mío, un expresidente, me retó. Sí. Porque dije en un medio de comunicación que los directores son nombrados por políticos. Y normalmente son políticos. Y si uno se fija quiénes eran los directores de las penitenciarías, yo creo que me van a dar la razón. Ahora he visto que por primera vez fue designado un coronel
O sea, no es por primera vez en mucho tiempo. Y por más de que no tenga una preparación específicamente en esa área, un uniformado o un uniformado que ya está retirado tiene cierto conocimiento de manejo de gente, de personas. Porque manejar soldados, manejar cierta cantidad de uniformados es difícil. Y es muy parecido para el manejo a las personas privadas de su libertad. Porque ahí hay que mantener la disciplina. Disciplina no quiere decir ponerse firme, decir a su orden, sino que mantener un estilo de vida, despertarse a cierta hora. Sí. La limpieza, trabajar. Y todo eso es disciplina. Te quiero preguntar algo, comisario. Hoy le escuchaba al comisario Nimio Cardoso señalar de que empieza un proceso de depuración poblacional de Tacumbó hasta llegar a 1.500. Eso es uno. Dos, que él mismo con el comandante de la policía han sugerido que los mismos guardiacárceles que estaban en esta cárcel ya no estén, que también haya una depuración. Y tercero, que va a acompañar la Policía Nacional como custodio en este momento y en este proceso en Tacumbó. Quiero preguntarte ya en materia opinativa, ¿no te parece que es el momento de erradicar el tema guardiacárceles civiles o a tu criterio deben permanecer ellos? No se puede erradicar de golpe, así de repente. En Formosa, acá cerquita, está una academia de guardiacárceles. O sea, los guardiacárceles se van así como yo me fui al colegio de policía, a la academia de policía, el guardiacárcel se va a una academia donde se le enseña distintas materias y para que se profesionalice, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa ahora? Cambio de gobierno. Se le despide a un montón de gentes. Guardias cárceles, funcionarios penitenciarios. ¿Por qué? Porque fueron nombrados en el anterior gobierno, ahora nombramos a nueva gente y eso es una cosa de nunca acabar. Sin embargo, tienen que ser funcionarios permanentes, profesionales, egresados de una academia, de una institución formativa. Yo no creo que sea conveniente cambiar de repente. Y para poner, por ejemplo, policías o militares, especialmente policías, yo creo que no contamos con la suficiente cantidad de agentes de policía. En la policía mismo faltan personas. Concuerdo contigo y te pregunto entonces, comisario, ¿y no te parece que es en este proceso, que sé que no es rápido, armar una nueva división de la policía, pero con gente nueva pensando en las cárceles? Puede ser. Así como bomberos de la policía, que egresan de la academia, pero su especialidad de bomberos. Investigaciones, su especialidad de investigaciones. Orden y seguridad, que es la parte preventiva. Pero yo creo que directamente hay que apuntar a una academia de formación de agentes penitenciarios. ¿Sabes lo que percibo, comisario? Que el reo no le respeta al guardiacárcel. Siento que no le infunde respeto. Siento, como vos explicás también, que por ahí por el bajo salario, la falta de preparación, el preso le pasa encima. Le ve de empleadito a muchos guardiacárceles. El tema del salario es muy bajo. Uno, por el riesgo que están pasando los guardiacárceles. El riesgo, imagínate estar custodiando criminales de semejante talla. Dos, la tentación. El criminal que está manejando el tráfico de drogas tiene acceso a recursos económicos. Entonces le está tentando permanentemente el agente penitenciario. Igual que el oficial de policía. Tiene su familia, tiene su hijo, se va a la escuela, tiene que comprar uniforme, se enferma su hijo, tiene que ir al hospital, necesita dinero. Y ahí está la tentación. Acá vamos a ganar plata, sí, tanto te va a corresponder, por favor, a tal hora, ¿a qué hora entra de guardia? Y a las 12 de la noche entra de guardia hasta las 6. Y bueno, y en ese horario queremos meter cierta cantidad de tal cosa. Y entra. Esas mujeres, por ejemplo, yo creo que eso es legal. Eso es legal, que mujeres entren en la privada. Ahora, que haya un exceso, un abuso ya de eso también, yo creo que es cuestión de reglamentar y mirar un poco cómo está funcionando eso.
¿Por qué crees que Armando Javier Rotella ganó tanto protagonismo dentro de la cárcel? Cierto, Tacumbú me vas a decir, pero igual fue expandiéndose luego en otras penitenciarías. Hay diferentes... Pueden haber diferentes razones. Uno, el liderazgo muchas veces es natural. En las academias de policía y en la milicia se prepara para ser líder. Pero hay algunos que nacen con esa virtud. Y hay personas, por eso es que hay algunos que sobresalen por su liderazgo natural. Se habla que él no toma bebida alcohólica ni se droga. Puede ser su liderazgo natural, su capacidad de comunicarse, su capacidad de hacer negocios, su capacidad de convencer a las personas. Imagínense, si tiene esa capacidad de meter todo eso que estaba funcionando ahí, riñas de gallo, quiere decir que hay ahí competencia de riñas de gallo. Apuestas. Bueno, apuestas. Y entonces quiere decir que tiene capacidad de convencerle a las autoridades, porque no solamente el guardiacárcel está complicado ahí, quiere decir que hay complicaciones del más alto nivel. ¿Jueces? ¿Políticos? No creo que sean jueces, porque jueces ya no tienen jurisdicción ahí. O sea que va a tener jurisdicción, pero hasta cierto punto. Más bien ahí la autoridad administrativa. Pero que eso se fue dando, no de repente. No es que aparece un director y cambia totalmente el sistema que empieza a haber ingresos de cosas ilegales, sino que se fue dando de a poco, gradualmente. Te pregunto una cosa, comisario, que le hayan enviado a Viñascué, a Rotella, ¿significa el fin de su clan? Depende. Depende porque todos somos seres humanos, Diego. Y estamos hablando de capacidad de convencer. Sí. Y si tiene los recursos para convencer, entonces puede seguir liderando. ¿Aún desde Viñascué? Aún desde Viñascué. Va a ser mucho menor. Por ahora no va a ser. Puede ser que pierda ese liderazgo si aparece otro. ¿Sabes por qué te pregunto? Si aparece otro. Porque ahí desde Viñascué, justamente, tío rico, Miguel Ángel Infran, se pasaba buscando la manera de tener un teléfono. Iba a pagar lo que sea por un teléfono para tener ese contacto directo con quien él seguramente, ¿qué quiere decirlo? A quien quiere llamar y no usar el teléfono que le da Viñascué, se ve como muy imposibilitado, casi atado de pies y manos. Sí. Así que va a ser importante el tiempo que va a estar Rotella en Viñascué. No sé cuánto va a terminar la justicia, pero mientras esté ahí pareciera ser que se descomprime su fuerza. Y va a terminar su fuerza. Pero si es inteligente, puede encontrar la manera. Ahora, desde el momento que él esté imposibilitado de comunicarse, alguien va a aparecer para ocupar su lugar. Siempre ocurre eso. ¿A rey muerto? A rey muerto, rey puesto. Viva el rey, muerto el rey, viva el rey. ¿Por qué no se puede acabar con eso, comisario, en las cárceles? Si tenés un sistema de Estado que puede atacar con todo. Imagínate lo que veíamos ayer. Ayer veíamos a casi 2.500 hombres, entre militares y policías, que armados ingresaron a la cárcel. Y si entraron armados ya sabían que iba a haber muertes. Y se llega a eso porque te dije que, al comienzo te dije que nadie espera. Solamente uno detecta cuando ya es tarde. Felizmente para nosotros no era muy tarde todavía, como en El Salvador, por ejemplo. El Salvador se llegaba al extremo en que se juntó a todo el que pasaba, tenía tatuaje y se le metió a todos en la cárcel. Puede ser que haya inocentes también. Sí. Pero ya nadie dice nada porque se llegó al colmo. Se llegó al colmo, entonces ya... ¿Y te parece que procedieron bien los policías en este caso, como también los militares? Porque al final veíamos que se les sacó la remera, los dejaron en anatómicos, les hicieron sentar y después la cabeza hacia la rodilla. ¿Te parece un procedimiento acorde a lo que se establece en el protocolo? Y eso es lo que establece el protocolo. ¿Eso es el protocolo? Sí, Porque porque yo te digo, la impresión estamos hablando de personas peligrosas. A mí me encantó. Y no es para denigrarle, sino que es para que un tipo que está vestido puede ocultar armas, punzantes, Sí.
todo eso. O sea que es algo, algo rápido que la ocasión ameritaba que se actúe de ¿Sabes esa lo que yo manera. espero, comisario? Nosotros en nuestro país, un policía que quita un arma para apuntarle a los ocupantes de un vehículo, es un escándalo, todo el mundo arma un escándalo. Y ese dice el protocolo. Eso dice el protocolo. Así se tiene que actuar. ¿A qué voy? Yo esperaba que el gobierno envíe una señal. Y esta me parecía una muy buena señal. Porque mucho se le estuvo criticando, incluso a este gobierno, que si bien es nuevo todavía, que no estuvo manejando con una voz de mando en las cárceles. Y que el gobierno le haya caído así a estos delincuentes, a estos criminales. Para mí una buena señal fue. En el gobierno anterior, yo creo que se actuó correctamente enviando a su país de origen a los líderes, especialmente los brasileños. Con eso se paró y se disminuyó la fuerza del PCC. Pero creció Rotela. El PCC va camino a la extinción posiblemente, pero creció Rotela. Sí. Y creció tanto que se tuvo que llegar a este punto. Ahora, ¿por qué no se actuó ya en el gobierno anterior? Yo creo que se detectó ya tarde nuevamente y como el gobierno ya estaba yendo, ya no quisieron correr ese riesgo. Ahora, este gobierno está entrando y está entrando con todo. Y yo creo que todo esto que está haciendo le favorece muchísimo a la imagen especialmente del presidente. Esto no es actuar con fuerza ni con violencia, sino que con firmeza. Y eso es lo que todos queremos de nuestras autoridades. ¿Cuánto tiempo de vida le das al PCC? Y si no tienen cabeza, acá depende del liderazgo. Los soldados posiblemente van a ir hacia quien aparezca como líder. Y después, pero lo principal es acá buscar la reinserción, la reeducación de las personas privadas de su libertad. Pero yo creo que falta mucho todavía. Especialmente tenemos problemas en lo económico. Si tenemos problemas para equipamiento de nuestro sistema de seguridad, si tenemos problemas en salud para equipar nuestros hospitales, tener suficientes medicamentos, si tenemos problemas en educación, no tenemos suficiente infraestructura para los colegios, las escuelas, tenemos problemas para no llega suficientemente la merienda escolar. Entonces, imagínate lo que es el sistema penitenciario. Está casi en un... Y conste que el sistema penitenciario forma parte del sistema de seguridad. Poder Judicial, Fiscalía, Policía Nacional, sistema penitenciario, forma parte del sistema de seguridad. Sí. Y la seguridad es una de las patas, los ejes principales en un país. Seguridad, salud, educación. El hecho de que estén enviando o a la agrupación especializada, o a Viñascue, o a la Senat, a civiles, ¿te parece una buena señal, comisario? Lo ideal es que se construyan, estamos hablando de recursos económicos. Sí. De eso estamos hablando recién. Ahora, no tenemos capacidad de construir nuevas cárceles que estén acordes a la situación. Entonces, no es que se le envíe porque para tenerlo bajo una... Bueno, es para tenerlo bajo una máxima seguridad, pero no es porque para abusar con el poder que tiene el Estado que se le envía a cargo de la policía o los institutos militares, sino que no tenemos los recursos, no tenemos los establecimientos para depositarle allí. Imagínate, nosotros vemos películas, por ejemplo, de Estados Unidos, un sistema penitenciario, donde un reo ocupa un lugar, una celda, Sí. que tiene su baño privado. Acá tenemos 5 o 6 tipos en una celda. En el 2005 yo estuve como jefe de investigación en Ciudad del Este. Te quiero contar esta anécdota. Sí. Las investigaciones de Ciudad del Este, la jefatura de policía está pegada a la cárcel de Ciudad del Este. Hubo un intento de fuga de reos y desesperados nos llaman y como estamos cerca, acudimos nosotros inmediatamente. En una celda, los tipos
cavaron un pozo, un túnel en una celda. Y se frustró eso porque agarró una cañería y agarró agua el túnel que ellos preparaban. Sí. ¿Y dónde depositaban la arena? En la celda donde ellos estaban. La celda era 3x3 y en esa celda estaban 12 tipos. 12 en un 3x3. Y, eso es y el olor insoportable. Hacinamiento. Hacinamiento total. Ahora en Tacumbú, supuestamente la capacidad para 1.500 personas, lo que está sobrepasada casi en el doble. Aparte de eso, los condenados, que son menos que los procesados, está todo mezclado. Entonces, faltan buenos establecimientos donde los reos puedan estar cómodos y tratar de trabajar en la reinserción. El anterior gobierno y este insisten en un detalle, creo que coinciden. Tanto Tacumbú como el Buen Pastor tienen que desaparecer. ¿A tu criterio? Como edificio, sí. Pero yo creo que se puede hacer desaparecer y construir otro con menor cantidad de gente. Yo conozco a mucha gente. Yo escribí un libro, ¿es posible la readaptación social? Sí. En el Paraguay. Y hice un seguimiento, estudié mucho el caso. Y las personas, los parientes, cada persona privada de su libertad tiene sus seres queridos también. Hace poco a un joven fue llevado a Pedro Juan Caballero. El chico tiene 18 años. Sí. Y sus padres no pueden visitarle. No pueden ir a saludarle por lo menos una vez cada 8 días, una vez cada 15 días. Entonces todo eso, y Tacumbú queda cerca. Tacumbú queda cerca. Por ejemplo, Alto Paraná, creo que va a desaparecer la cárcel de Alto Paraná y se va a llevar a Mingaguazú. Acá se pensó en un momento llevarlo a hacer una cárcel en Villa Ayes. Sí. Pero los pobladores se oponen. Sí, es verdad. Pero yo creo que también es un temor infundado de parte de los pobladores porque la cárcel, las personas privadas de su libertad están encerrados. No es ningún peligro para Por el tema de la fuga. Por el tema de la fuga, pero no, eso es una posibilidad muy, muy remota. Comisario. Ahora, el sistema de edificios, Sí. como tiene que estar edificado, por ejemplo, está el de Misiones, por ejemplo. Es muy, muy moderno su sistema edilicio. Y el de Itapúa, Encarnación. El otro tema, el otro operativo, Ignis, porque el que estamos hablando ahora es el de Tacumbú, Sí. donde fueron de frente y de algún modo intentaron a este clan Rotela desbaratar llevándolo a Viñasco, como hablamos. El siguiente tema, comisario, habrás visto en este operativo 9 muertos, 9 heridos en un enfrentamiento con la búsqueda y con el objetivo de dar con Macho, como le denominan a este peligroso delincuente en la zona del interior del país que pretende apoderarse desde La Paloma, Canindeyú, de lo que es el mundo de la marihuana principalmente. Tenemos un informe breve para repasar un poco lo que fue esta semana acerca de la intervención de la policía sobre este criminal. ¿Te acordás de Macho, comisario? Bueno, así lo conocen a Felipe Santiago Acosta Rivero, alias Macho. ¿Te acordás de él?
me acuerdo de él. Estaba yo como jefe de investigación en Alto Paraná y desapareció un ciudadano japonés en Tabapú. El japonés era oriundo de Iguazú. Iguazú es una ciudad que está a 40 kilómetros de Ciudad del Este. Y nos fuimos a hacer las investigaciones y surgía como principal sospechoso uno de los empleados. Era Macho. Él era peón cuando eso. Era peón cuando eso, tenía 20 años aproximadamente. Y empezamos a hacerle el seguimiento y le encontramos en un asentamiento campesino. Se fue ahí a refugiarse. Tipo muy inteligente. Tenía 20 años aproximadamente él. Pero actuó en complicidad con otras personas. Y no recuerdo cómo fue que llegamos a él, le detuvimos, le capturamos. Y contó dónde le enterró, cerca de un arroyo en el monte le enterró al japonés. ¿Confesó? Sí, confesó. ¿Cómo hace para que confiese? Y esa es una buena estrategia. La policía tiene 6 horas de tiempo para comunicarla al Ministerio Público. Y hay el sistema interrogatorio, y hay oficiales que son muy buenos en esa área. En el juego de hablando. Sí. Y enseguida él se contradijo, y tuvo que confesar. Porque estaba no tenía un abogado, no tenía acceso a nadie, y enseguida confesó. En el momento que habla con su... Y nos fuimos a desenterrar el cuerpo. En el momento que habla con su abogado, ¿qué le dice su abogado? Que se calle. Y ella no dice más nada. Sí. No dice más nada. Pero y muchas veces el que mata está totalmente desorientado. Llega un momento, hay mucha gente que se va y se presenta a la policía. En este caso no, era un homicidio con fines de robo. Pero hay gente que mata, el que mata pues hace sin pensar. El que mata, por ejemplo, a su pareja, el que mata a su amigo en una riña, ni siquiera sabe, se queda ciego, no sabe dónde ir, está totalmente desorientado. Y en ese momento la policía le captura, enseguida él cuenta. Pero qué buena memoria tenés, porque esto nos lleva hasta el año 2005, comisario. 2005, 2006 aproximadamente. Veo acá mi antecedente, como bien indicás, a un colono japonés, Sí. entiendo que él termina matando porque le roba los animales, le descubren a él Sí. y justo descubre el patrón y Sí. termina él matándole. 70 días después veo que confiesa. No. Puede ser que... No. El japonés fue desenterrado, ya su estado está en Descomposición. en descomposición. Pero él confesó en el momento de la captura. Sí, ¿dónde estaba? Sí. Ahora, comisario, veo que también Macho es un buen ejemplo para decir acerca del sistema penitenciario, porque él se escapó 2 veces, Sí. estando condenado a 25 años de cárcel. Y volvemos a lo mismo, comisario. Volvemos Y a lo mismo, el sistema Vamos, penitenciario. vamos a un ejemplo, Diego. Vamos a suponer... ¿A usted le parece que Javier Rotela tenía posibilidad de escaparse? Tenía. Cuando quiera, en el momento que quería, se iba a escapar. Él Sí. estaba muy seguro ahí. Sí. ¿Por qué Marcelo Piloto no quería irse a extraditado? Le mató a su pareja para que, con la esperanza que él sea procesado en Paraguay. ¿Se acuerda? Sí, A una recuerdo. pobre inocente le mató en la Marcelo cárcel. Piloto. Marcelo Piloto. Jarvis Pavón le pagó a un juez de Guayaquil. ¿Se acuerda? El Recuerdo. juez muy tranquilamente contó que era normal que cobrara $150,000. Esto ocurre nomás, lo dice. Es un extra, dice. ¿Se acuerda? Recuerdo perfectamente. No quería irse a Brasil. Ahora, está tranquilo en su base de operaciones en la cárcel. Y imagínate, las personas que todos los días le facilitan visitas. Porque yo me imagino que Rotela no sale a comprar las bebidas alcohólicas, no sale a comprar armas, no sale a comprar drogas en la calle. Alguien le lleva. Y si quiere escaparse, le va a llegar no sé, un oficio judicial, puede ser inclusive un oficio judicial falso. Y se sube en el vehículo penitenciario y en el camino se escapa. Sí. ¿Cuántos se escaparon así? Así es, verdad. De hecho, veía que encontraron, quizás puede ser una de las menores cosas, pero tenía más de 15 botellas de whisky, Sí. de una de las más caras de estas botellas,
en el caso de Rotela. Eso podríamos decir que es casi normal, pero tener armas, drogas, esos animales... Ahora, comisario, este sujeto al que están buscando, hablamos de Macho, en el caso de él está vinculado con el PCC. Y veo que le atraparon a Ricardo Luis Picoloto. No sé si te acordás de él, que dicen que es conocido como R7, socio de este hombre de apodo Macho, y que era aparentemente el principal distribuidor de las armas para el PCC. O sea, volvemos a lo mismo, comisario, donde encontramos desde las cárceles o desde afuera, pero otras vinculadas a una cárcel, que están vendiendo... Adelante, comisario. En esta noche es así normalmente cuando hablamos de temas tan candentes. A todos nos ataca a veces la tos, y más aún cuando este sujeto estaba vinculado con el primer comando de la capital. Y si te acordás, comisario, la semana pasada o antepasada teníamos un fuerte operativo sobre una empresa privada que distribuía trayendo de un país europeo, Dakovo se llamaba el operativo, Ucrania, para enviar a Brasil las armas desde Ciudad del Este. Otra vez de una empresa privada que tenía vínculos con un preso y otra vez para el PCC. Bueno, y ahí ya ves toda la organización, todos los involucrados. Una organización criminal no es así nomás. Quiere decir que hay alguien que está... no estamos diciendo instituciones, sino que personas deshonestas, personas que están en la policía, en la milicia, en las Fuerzas Armadas, en la Fiscalía. ¿Quién es el secretario privado, el brazo derecho de este jugador? Marcet. Ah, Marcet, Sebastián Marcet. Sí. Esa gente un asistente fiscal. Pero que renunció a la Fiscalía para ir a trabajar con él. Pero fíjate, trabajar entre comillas. Sí, recuerdo, está buscado también, pero acá también quedó muy mal parado Interpol, comisario. Interpol, pero eso estoy lleno. No son las instituciones, son algunos hombres. Sí. Ahí te invitamos un poco de agua. Eso sí. Porque me parece relevante esto que podamos cerrar, comisario, porque después te quiero preguntar otras cosas antes de ir a la pausa. Cuando se trata de cómo es posible que sujetos como Macho hoy sean considerados los más buscados del país. De haber comenzado como un humilde peón a ser uno de los más buscados. Se encontró en este procedimiento, por ejemplo, un fusil antiaéreo, calibre 50. ¿Tú qué manejas armas? Me vas a decir si no, ¿esto es de la Gran 7 o no? Y las otras armas, los fusiles de asalto, esos son los más modernos que hay. Entonces, el tipo se encuentra con un poder real, económico, y de todas esas armas, personas que están a su cargo. Tiene un poder, tiene contactos, porque tiene contactos posiblemente con la policía, con la fiscalía, a lo mejor en el poder judicial, y anda tranquilamente. ¿Qué se hace con todo este arsenal que cae en manos ahora de la fiscalía? Y eso queda a cargo de Dimabel, por disposición judicial. ¿No pasa a manos de la policía luego? No, pero depende. Porque son armas de guerra. No, depende. Porque esos pueden ir a cargo de... Depende del juzgado. El juzgado puede, por ejemplo, derivar a la FOPE, por ejemplo. Sí. Entonces, se destina para uso del personal, porque hay escasez. Esos son armas caras y difíciles de encontrar. Entonces, bien puede irse a la FOPE o a las Fuerzas Armadas o a la misma CENAP, como ocurre con otras cosas, con otros elementos, por ejemplo, avionetas, helicópteros, camionetas, vehículos que van a parar por disposición del Poder Judicial a instituciones que se encargan de reprimir el crimen organizado. Comisario, sé bien que la respuesta que por ahí me puedas dar es así, tiene que responder esa persona, pero hablando con esto de que las cárceles pueden ser una muy buena base para estos delincuentes, por cómo hoy tenemos el sistema, ¿por qué no se entrega a Macho o no deja que lo atrapen si finalmente dentro de la cárcel él va a ser un rey más? Él no creo que se entregue. El que está afuera no se va a entregar. Pero una vez que se entregue, y ahí ya entra otro, el que es capaz de tener un buen relacionamiento.
es diferente, es mucho más peligroso que uno que esté teniendo un arma en su mano. El estafador, por ejemplo, tiene esa capacidad. En el mundo delictual se le dice papo. El que sabe hablar, te convence. Sí. No sé, el banco no te va a dar crédito a no ser que tengas una buena base o un buen garante. Pero un buen estafador tranquilamente se va y le va a estafar. Le va a convencer. Comisario, tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta, para cerrar voces esta noche, te quiero preguntar, además de la conferencia de prensa que dio el propio ministro de la Senat, otro tema, la reforma de la Policía Nacional que se estudia en el Congreso. Ambos temas a la vuelta a la pausa. Te contaba que también estos días se hablaba mucho de ir de frente contra las bandas criminales. En una conferencia de prensa, Khalil Rashid, el ministro de la Senat, habló acerca de los 9 criminales abatidos. Me parece la noticia del día, comisario. 9 detenidos, la búsqueda de Macho. Hicimos un resumen. Esto decía el ministro de la Senat. En este operativo, 2 fueron los objetivos principales: Picoloto y Santiago Costa. Picoloto es una persona con antecedentes, ya es un brasileño que tiene muchos antecedentes y que también formaba parte de esta estructura. Hoy por hoy nosotros podemos decir que la logística de este grupo era Macho y la cabecilla del mismo era Picoloto. Picoloto, según la referencia y los antecedentes, forma parte del PCC. Este grupo realmente lo que hacía era reabastecerse de armas de potente calibre. O sea, estas actividades que él realizaba eran para beneficio de su organización. Tráfico de armas y tráfico de drogas, cocaína y marihuana, vehículos blindados, granadas de mano, armas de grueso calibre, ametralladoras antiaéreas. ¿Eso qué significaba? Que si nosotros incursionábamos tanto por tierra o como por aire, ellos tenían un poder de fuego. Conferencia de prensa del ministro de la Senat, en su momento también un hombre muy fuerte del Ministerio Público. Khalil Rashid, ¿te genera esa sensación de darle entidad y poder a la Senat, comisario? Sí, totalmente. Una persona con mucho coraje, muy buena preparación y por sobre todas las cosas totalmente comprometido con la institución. Y esta clase de personas, por supuesto que no puede fracasar. Es lo que necesitamos en estos momentos difíciles. Porque cada tanto estamos viendo los operativos de la Senat, todo así, casi cinematográficamente, que se van mostrando en los medios de comunicación. Y en los últimos años la Senat vino ganando mucho protagonismo. Pero también uno espera esto que veíamos ayer, la Policía Nacional. Bueno, lo de la Senat, yo creo que tiene una muy buena relación con la Policía Federal. Y la Policía Federal tiene muy buenos elementos técnicos. Especialmente su arma principal es la escucha telefónica. Y cuando la base, por supuesto, es Brasil. Y cuando aparece una escucha en Paraguay o en Bolivia o en Colombia, ellos ya tienen ese contacto que es la Senat. ¿Y por qué no se relaciona con la policía paraguaya? Y porque de alguna forma tuvieron ese contacto. El contacto es lo que quiere decir. Por ejemplo, nosotros estamos muy bien conectados con Colombia, con Argentina. Con Argentina estamos muy bien. Y con Chile también. Y con Brasil en muchos casos. Pero cuando se tiene esa información, el que tiene la información gana la guerra, dice un viejo dicho. Sí. Entonces, la información precisa, eso es lo que ayuda mucho. Y aparte de eso, ellos ya tienen cierta experiencia también en esos operativos, donde te dice, con la comunicación telefónica, no solamente la escucha, sino que la ubicación exacta donde está operando ese aparato celular. Y donde está
operando ese aparato celular está el objetivo. Entonces te da la coordenada exacta y procedes a la captura. Ahora, el tema de la muerte en este enfrentamiento de esos 9 elementos criminales, yo creo que no hay otra opción. El tema es que el personal que va a enfrentarse a este tipo de gente armada hasta los dientes y que sabemos que están predispuestos a enfrentar y que están ya arrastrando una serie de hechos criminales que se caracterizan por su violencia, uno entra con todo. Y en la primera reacción, uno no. En la ley o a veces los teóricos te dicen hay que esperar que te disparen. Y uno va a estar muerto si hay que esperar. Sí. Y si te apunta o en el momento que tiene en su mano un arma y que uno sabe que está dispuesto a usar esa arma, por supuesto no hay que darle ninguna oportunidad. Y yo lamento mucho algunas bajas dentro de la Policía Nacional. Veíamos en la cárcel de Tacumbú a este integrante del INSE. Acá por fortuna, comisario, no estamos viendo, en este caso de la operación Ignis, no estamos viendo que haya una baja de la policía. Pero en otras ocasiones sí hemos visto y duele mucho, porque es como que desalienta, creo yo, anímicamente a las tropas. Por un lado desalienta, pero por otro lado fortalece. ¿Sabes qué desalienta más? Cuando escuchamos de algún policía o algún militar involucrado en hechos delictivos. Sí. Eso sí desalienta totalmente. Ahora, si un policía o un militar fallece en acto de servicio, no es que solamente alienta, sino que orgullece a los demás miembros. Comisario, ya está en el Zócalo y quiero preguntarte, esta semana es clave también, falta poquito para vacaciones en el Congreso, pero ya se está hablando. Reforma en la Policía Nacional y veía que lleva la bandera el senador Carlos Núñez del Partido Colorado. ¿Vos pudiste leer ya ese proyecto de ley? Leí ese proyecto y me parece muy bien. Yo sé que algunos insisten mucho en introducir a civiles en el Tribunal de Calificaciones. El Tribunal de Calificaciones es una reunión de comisarios generales que llegaron a la máxima graduación donde se estudia la foja de servicio de los oficiales que van a ascender. Pero ese estudio en la mesa ya se hace todo antes. Ya se pasa por una serie de filtros y los nombres que llegan ahí ya son prácticamente los agentes, los oficiales ya con mejor preparación, con mejor perfil para ocupar esos cargos, para el ascenso. Sí. Y hay una cuestión. Sí. De comisario a comisario principal, después de todo ese estudio previo, pasa el nombre por el Ministerio del Interior. Sí. En el Ministerio del Interior revisa nuevamente la foja de servicio de cada uno de ellos, con un equipo jurídico también. De ahí pasa al Parlamento. En el Parlamento están 45 senadores que están estudiando. Primero en la Comisión de Defensa. Sí. Después pasa al plenario. Y ahí ellos tienen otra oportunidad. ¿Cuántas veces escuchamos que rebotaron algunos porque se le encontró algún problema? Algunos por problemas personales con algún parlamentario. Sí. Y se le rechaza el ascenso. De comisario principal a comisario general, inspector, el mismo proceso. O sea que la mayoría de los que deciden el ascenso de ese policía son civiles. Ministerio del Interior y Parlamento Nacional. De comisario general, inspector a comisario general, director, Sí. que es mi grado, nuevamente el mismo proceso, mismo filtro. Y el comandante pasa 4 veces por ese filtro para ser comandante. Comisario, me queda un minuto de programa, pero preguntarte de lo que leíste en cuanto a esta reforma, 3 cambios que se podrían dar, por lo menos, que recordás. Uno muy importante, ahora recordando la muerte de este oficial Martín Mendoza, Sí. este joven chico que murió ahí en el procedimiento en Tacumbú. El que muere en acto de servicio, no importa los años de servicio, asciende póstumamente al siguiente grado. En este caso, él va a ascender póstumamente a oficial segundo, suboficial segundo. Sí. Y sus herederos cobran el 100% de ese salario. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el final de su día? Hasta el final de su día. Eso uno.
Ese es uno. Dos Eso ya estuvo luego en la ley original del año 92. Sí. Y después fue cambiado por el camino. Ahora ese se está poniendo nuevamente o sea que el mismo texto se está poniendo en esta nueva ley. ¿Un segundo cambio? Otro cambio, que los policías retirados pueden portar su arma reglamentaria. Sí. Hoy no. Y hoy estamos regidos por la ley de armas. ¿Un tercer cambio con esta reforma? Y uno es que he visto que haya una suma determinada que el oficial de policía al retirarse puede cobrar. Es una importante suma para enfrentarse a la nueva vida que va a emprender. Ahora, ¿y crees que en el Congreso va a tener eco esto? Y esto ya está, hubo varias reuniones donde los civiles, Ministerio del Interior, Policía Nacional, ya estuvieron de acuerdo. Se llegó a un acuerdo sobre esto que se va a presentar. Eso va a ir nuevamente a comisiones. Yo creo que ahí también se va a aceptar. Y después va a ir al Pleno, donde nuevamente se tiene que estudiar primero en lo general y después artículo por artículo. Y ahí a lo mejor va a haber alguna discusión, pero ya está... Pero sería el próximo año. Yo creo que para el próximo, es difícil ya este año. Sí. Aunque hay tiempo todavía. Bueno, hablaremos de eso seguramente para cuando llegue ese instante de debate en el Congreso. No obstante, eso se va a hacer en el Senado, eso tiene que pasar a la Cámara de Diputados y después al Ejecutivo. Sí, tal cual. Gracias por acompañarnos esta noche, comisario. Gracias a ustedes por la invitación. Antonio Gamarra, un comisario destacado años atrás en ejercicio, más aún cuando combatía al EPP y otras bandas criminales. Nos vamos, muchísimas gracias por vernos en Facebook, por vernos a través de A24, en las repeticiones y por supuesto en las redes sociales de América y A24. Vamos a tener un resumen de las expresiones más importantes esta noche de nuestro invitado. Que descanses, hasta mañana.